Hola amigos, hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más intrigantes y controvertidas de la historia, la verdadera historia de Judas Iscariot. Más allá de lo que todos creemos saber, hay detalles fascinantes que vale la pena explorar. Judas Iscariot es quizás uno de los personajes más incomprendidos de la historia. Durante siglos, su nombre se ha convertido en sinónimo de traición. Pero, ¿conocemos realmente toda la historia? ¿Qué sabemos verdaderamente sobre este hombre que fue uno de los 12 apóstoles? Tenía la responsabilidad de administrar el dinero común, una tarea que requería confianza y habilidad con los números. Este detalle nos muestra que no era un simple seguidor, sino alguien con responsabilidades importantes dentro del círculo cercano de Jesús. Algunos investigadores sugieren que podría haber esperado que Jesús se manifestara como un líder político que liberaría a Israel del dominio romano. Según los textos, Judas se arrepintió profundamente de sus acciones. Algunos textos antiguos sugieren que Judas no esperaba que sus acciones llevaran a la muerte de Jesús. Su reacción posterior parece indicar que las consecuencias de su traición superaron lo que había anticipado. Intentó devolver el dinero a los sacerdotes y al ser rechazado, lo arrojó en el templo. Su remordimiento fue tan intenso que lo llevó a tomar decisiones drásticas, mostrándonos el peso de la culpa que experimentó. Cuando esto no sucedió como él esperaba, su desilusión podría haber influido en sus acciones posteriores. Comencemos por su nombre. Literatura, arte, música y cine han explorado repetidamente la figura de Judas, cada vez encontrando nuevos ángulos para interpretar su compleja historia. Aunque estos textos no son considerados canónicos, nos ayudan a entender cómo las primeras comunidades cristianas interpretaban esta historia de diferentes maneras. Nos invita a ser más reflexivos en nuestros juicios y a considerar múltiples perspectivas antes de llegar a conclusiones. Compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué opinan sobre esta perspectiva histórica de Judas? ¿Hay algún otro personaje histórico sobre el que les gustaría que profundicemos? Su historia nos recuerda que las acciones humanas son frecuentemente más complejas de lo que parecen a primera vista. Iscariote probablemente significa hombre de Keriot. Una ciudad de Judea a la Jerusalén del siglo I era un lugar de intensas tensiones políticas y religiosas. Las expectativas mesiánicas estaban en su punto más alto, y diferentes grupos tenían visiones distintas sobre cómo debería manifestarse el esperado Mesías. El profundo remordimiento que experimentó Judas nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la conciencia humana puede despertar al reconocimiento de nuestros errores. Esto lo hacía único entre los apóstoles, ya que era el único que no provenía de Galilea. En aquella época, esta cantidad representaba aproximadamente el salario de 4 meses de trabajo de un trabajador común. No era una fortuna, pero tampoco una cantidad insignificante. Este detalle nos hace preguntarnos si el dinero fue realmente la única motivación. Los textos históricos sugieren que las motivaciones de Judas podrían haber sido más complejas de lo que tradicionalmente se ha pensado. Algunos estudiosos proponen que podría haber actuado por desilusión política, esperando que su acción provocara una reacción diferente de la que finalmente ocurrió. Desde el principio, esta diferencia geográfica lo distinguía del resto. Los evangelios nos cuentan que Judas era el tesorero del grupo, pero ¿qué lo llevó a tomar la decisión que lo marcaría para siempre? Es interesante notar que en los textos antiguos, Judas aparece como alguien que creía firmemente en una causa. Los 30 denarios, el precio de la traición, han sido objeto de numerosos análisis. Lo que sucedió después de la traición es igualmente revelador. Los acontecimientos posteriores han sido objeto de diversos estudios históricos y teológicos. Es importante mencionar que existen documentos históricos, como el controvertido Evangelium de Judaeus, descubierto en la década de 1970, que ofrecen
una perspectiva diferente de estos eventos. La figura de Judas nos invita a reflexionar sobre temas universales, como la lealtad, la traición, el arrepentimiento y el perdón. También es importante considerar el contexto histórico en el que se desarrollaron estos eventos. Los estudiosos modernos han señalado que la historia de Judas nos enseña importantes lecciones sobre el juicio apresurado y la importancia de entender el contexto completo antes de formar opiniones definitivas sobre las personas y sus acciones. Su historia también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del arrepentimiento y la posibilidad de redención. Es fascinante cómo esta historia ha influido en la cultura occidental durante 2 milenios. Amigos, esta historia nos recuerda que la naturaleza humana es compleja y que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias más allá de nuestra comprensión inicial. Si les ha parecido interesante este análisis histórico, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!